Son las 11 horas con 46 minutos, 11 horas con 46 minutos, hora inusual para enlazarnos con ustedes, amables oyentes de Majestad FM. Estamos enlazados también con Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Abrazos a quienes nos escuchan en la querida provincia Sáchila. Estamos a través de www.radiomajestad.com. Transmitimos por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Hemos decidido, pues, obviamente con la venia de la administración de nuestra estación, salir al aire en este momento para actualizar información de lo que está pasando en el país, porque realmente las cosas son complejas, las cosas se han complicado en el transcurso de esta mañana. Hay brotes de violencia, inclusive en algunos sectores del país. Podemos dar cuenta de determinados hechos ocurridos en la capital de la República. Hay enfrentamientos en el centro histórico de Quito. Ha habido agresiones contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos por parte de violentos manifestantes vinculados al sector de la transportación y, por cierto, en una actitud totalmente condenable, denostable y que rechazamos de forma frontal. Policías agrediendo a trabajadores de la comunicación que lo único que estaban haciendo era cubrir las manifestaciones de protesta ahora mismo en varios sectores de la capital. Alexis Moncayo y quien les habla, Fabricio Vela, los contertulios, les saludamos a esta hora, junto a DJ Line, Juan Pablo Constante en el Control Master y Wendy Barreiro en la coordinación y apoyo en las redes sociales. Contertulio. Hola, Contertulio, ¿cómo estás? Todavía buenos días a todos ustedes quienes nos están escuchando y nos están siguiendo. Estamos también a través del Facebook Live. Vamos más adelante a establecer algunos contactos vía videollamada y también telefónica con colegas periodistas que están en los puntos donde se han generado algunos de estos enfrentamientos y conflictos a esta hora, tanto en carreteras, en las vías de la ciudad capital, como también en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, hasta donde hemos visto, contertulio y amigos, en horas de la mañana han llegado militares a resguardar la seguridad del Palacio, en donde tenemos entendido a esta hora se lleva adelante una reunión de gabinete ampliado entre el presidente Lenín Moreno y los integrantes de su gabinete ministerial. Así que estaremos haciendo varias entrevistas, comentarios, analizando lo que ha sido esta jornada de 3 de octubre de 2019, jornada de protestas, de paralización, jornada extraña en nuestro país. También estaremos estableciendo algunos contactos y videollamadas con legisladores de distintos bloques que están ahora mismo sesionando en la Asamblea Nacional. Contertulio, como tú decías, se han registrado enfrentamientos entre transportistas y miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y periodistas, y también hemos visto imágenes lamentables de miembros de la Policía Nacional agrediendo incluso en el piso a periodistas que estaban debidamente identificados con sus gafetes, con sus carnés de prensa, se habían identificado, eran colegas o son colegas de Diario El Comercio y de algunos otros medios digitales que han sido agredidos por parte de la Policía Nacional, de lo cual se espera también una respuesta, ¿no?, para que aclaren qué fue lo que sucedió en las inmediaciones de la Plaza Grande. Claro que sí. Este reporte se ha tenido en el curso de esta mañana. Hay imágenes, hay videos que han sido posteados por las cuentas de colegas periodistas. Adriana Novoa, por ejemplo, colega periodista del portal Primicias, posteó un video de unos pocos segundos que da cuenta de un momento en el cual un fotógrafo estaba siendo salvajemente agredido en el piso por un grupo de policías. Un video adicional que tiene un tiempo de duración de 27, casi 30 segundos, que igualmente da cuenta de 2 trabajadores de la comunicación igualmente agredidos en el centro histórico de Quito. Al colega periodista Enrique Alcíbar de la fraterna Radio Huancavilca de
de Guayaquil, que además Enrique es muy activo con su celular reportando. Resulta que en un momento le quitaron y le lanzaron al piso el celular mientras él estaba reportando. Todo esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro histórico de la capital. Sobre las agresiones de policías a periodistas aún no ha habido un pronunciamiento, no hay un pronunciamiento a esta hora por parte de las autoridades. Sí, muy temprano, porque eso también hay que comentarlo, con tertulia, amigos, amigas, hubo varios episodios, no uno, hubo varios episodios de agresiones por parte de manifestantes contra trabajadores de la comunicación. Hay un momento realmente brutal en el que, mientras se generaba un reporte en vivo del canal de televisión de Teleamazonas, entendemos que un taxista casi que arrolló al camarógrafo, ¿no? Sí, el camarógrafo del medio de comunicación Teleamazonas estaba en ese preciso momento transmitiendo en vivo. Se trata del colega Freddy Toapanta de Teleamazonas, quien estaba haciendo una salida en vivo con una de las reporteras del canal, transmitiendo lo que ocurría en el playón de la Marín, y fue arrollado por un taxista que, tengo entendido, por lo que nos informaron hace unos momentos, era un taxista que estaba laborando regularmente y por efecto de aquello había sido perseguido e insultado, agredido por otros colegas suyos que le estaban casi que pretendiendo obligar a que se una a la manifestación. El hombre, en su afán de huir del sector, pues no se percató que estaba el colega camarógrafo Freddy Toapanta de Teleamazonas, quien fue embestido por este automotor. No sabemos, no sé si a ti te han pasado alguna información con Tertulio, no la tengo. Si el conductor del taxi fue detenido, cuáles son en este momento las condiciones de Freddy. Ojalá nos estén escuchando algunos de los colegas de Teleamazonas para saber cuál es la condición de Freddy en este momento. Sí, ojalá que no haya pasado a mayores, pero solidaridad absoluta con el colega. Quiero alertar a la audiencia, estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Cuéntenos, amigos, amigas, qué nos pueden reportar sobre la situación en los sectores donde seguramente residen o donde están trabajando. A través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM estamos transmitiendo. Por favor, compártanos información sobre lo que está pasando a esta hora. Sí podemos dar cuenta que varios sectores de la capital, con tertulia, amigos, amigas, están bloqueados y no hay acceso para el tránsito vehicular y peatonal, ¿no? Sí, tenemos reportes a esta hora de que, por ejemplo, llegar hasta el aeropuerto de Tababela está sumamente complicado, tanto por la Ruta Viva, por la Intervalles y por la E35. Tengo un reporte de Javier Rosero, colega periodista Javier Rosero. Gracias, Roserito. Los túneles a la altura del Tejar están colapsados. La policía, antes de llegar al túnel, abrió la valla que cierra el carril sur-norte para que las personas que estaban yendo al sur puedan ir al norte. Ese es un reporte del periodista Javier Rosero que nos comparte de lo que está pasando en el centro, en esa zona, en el centro occidente de la capital, a la altura del túnel del Tejar. Habíamos recibido en horas de la mañana también reportes de lo que ocurría en la zona de Carapungo con Tertulio, en la Panamericana Norte, cerrada la vía, no había paso vehicular. Lo propio desde el sur de Quito, donde vamos a establecer más adelante un contacto. No sé si a esta hora tenemos ya confirmación de con quién vamos a ir. Con Wilmer Torres, estamos preparando justamente el enlace con Wilmer en segundos. Me postean también en este momento información de la Confeniae. El Consejo de Gobierno de la Confeniae participa de la Asamblea Ampliada de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, donde se trata la situación política del país ante las medidas económicas impuestas por el gobierno y las acciones de lucha en el marco del paro nacional. Contarles también que en el curso de esta semana se emitió por parte de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República un comunicado a propósito de las agresiones a periodistas por parte de manifestantes. Respetuoso de la libertad de expresión y de prensa, el Gobierno Nacional rechaza los incidentes registrados este 3 de octubre en contra de periodistas y medios de comunicación y exhorta a los transportistas a manifestarse sin perjudicar a los ciudadanos. Reconocemos la importancia del ejercicio periodístico para mantener informada a la ciudadanía de forma veraz y oportuna. Por lo tanto, todo acto de violencia debe ser criticado y denunciado a las autoridades competentes. Pero este comunicado fue posteado a propósito
de las agresiones de manifestantes a periodistas. Nos encantaría conocer cuál es la posición del gobierno del presidente Lenín Moreno, de la ministra de Gobierno María Paula Romo, del secretario de Comunicación de la Presidencia de la República Gabriela Roba en torno a las agresiones de miembros de la Policía Nacional contra trabajadores de la comunicación. Ángel Bolito Urbano nos escribe, dice, vías totalmente cerradas en Guaranda. Esto está ocurriendo en la provincia de Bolívar. Por acá, mira, escúchame, tengo reporte de David Erdoiza, que siempre está pendiente de nuestro programa también. Nos envía un mensaje. Sebastián Piedra de Teleamazonas está golpeado y fuera de peligro en reposo, y en su casa Freddy, quien fue atropellado por el taxi. Así que está golpeado, fuera de peligro y en reposo en su casa Freddy Topanta, camarógrafo de Teleamazonas, que fue arrollado por un taxi en la zona de la Marín. Así que en buena hora que no haya pasado a mayores, que haya sido incluso dado de alta, no sé si fue llevado o trasladado a alguna casa de salud, pero en buena hora que Freddy se encuentra fuera de peligro. Claro que sí. Un abrazo para el colega periodista y amigo Omar Jaén. En Guayaquil, policías agredieron a periodistas de la Universidad Católica en la protesta en la avenida Machala. Mauricio Tipangluisa dice, buen día contertulios, les cuento que al salir de mi casa, desde ya los carros pequeños me cobraron 40 centavos. Eva Mosquera Ortiz, acá en Babahoyo, nos escriben desde la capital de la provincia de Los Ríos, han bloqueado los accesos por la vía Santo Domingo y también a la provincia del Guayas. Yani Gutiérrez, el taxismo mantiene cerrada hasta el momento las principales calles de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué más tenemos? John Luis Bravo Cedeño, hay saqueos en Manta en la zona del Mercado Central. Es un reporte que justamente nos están generando. Un abrazo también, tenemos audiencia en Sao Paulo, Brasil, al economista Danilo Albán Romero, quien reside allá. Igualmente está en sintonía de este reporte que estamos haciendo, un reporte especial a través de la señal de Majestad FM. Y hacia la Madre Patria también saludo. Jacobo García, doctor, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Así, se ha ido para allá. Se va justo el rato que se enciende la cosa en el Ecuador, Jacobo. Venga, cuando regrese para hacer los comentarios al respecto. Oye, decir que estas manifestaciones con Tertulio tienen un origen, ¿no? Y son las medidas económicas y el anuncio de reformas de carácter tributario y laboral que hiciera el presidente de la República el pasado día martes. En estas horas y a partir de la medianoche en que entraron en vigencia los nuevos precios de los combustibles, es que se ha generado esta paralización liderada por los dirigentes de la transportación de todo el país, pero vemos que poco a poco se han ido sumando otro tipo de organizaciones. Ayer veíamos que el Frente Unitario de Trabajadores también llamaba y convocaba al paro. Hoy Nelson Erazo del Frente Popular nos dijo lo propio, que será el 29 de octubre cuando llamen a una movilización nacional. La CONAIE de igual manera, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y hemos visto que en varias ciudades, Loja, Cuenca, en Machala, en Puerto Viejo, estudiantes han salido también ya a las calles a esta hora. Claro que sí. Marcelo Romero dice, vía Riobamba, Lausí, Cuenca está cerrada. La colega comunicadora María Belén Salazar nos reporta desde la asamblea, la cosa está color de hormiga, nos dice. Raúl Núñez López, taxistas cierran la vía Macas a la altura de la entrada hacia Los Ángeles en la provincia de Pastaza. Gracias a ese reporte. Ivonne Quesada, gracias Ivonne, nos dice que en el Hospital Eugenio Espejo pacientes no han podido acudir a sus consultas. Es gente que llevaba esperando 3 meses para la consulta y por esta paralización no ha podido llegar. No me parece justo, dice, que dejen trabajar a los que sí queremos, nos dice Ivonne Quesada. Desde Azogues también nos envían fotografías de cómo está la situación, llantas quemadas, el tráfico obstaculizado. A esta hora estamos ya en contacto con nuestro colega Wilmer Torres, quien ha seguido desde muy temprano todo lo que está sucediendo en los alrededores del Palacio de Carondelet. ¿Cómo estás, Wilmer? Buenos días. ¿Cuál es tu reporte a esta hora? Bienvenido. Buenos días, contertulios, ¿cómo les va? Estoy aquí en el interior del Palacio de Carondelet. Aquí adentro se vive, en la mañana había una preocupación por el tema de la seguridad. Hubo personas que estaban en los alrededores del Palacio de Carondelet y que de una u otra forma ayudaron o impedían que la seguridad pueda entrar al Palacio de Carondelet. Ahora está un poco más calmado. Creo que la lluvia también ha calmado los ánimos en este sector.
En este momento también se está llevando a cabo el gabinete ampliado. Por ejemplo, está María Paula Romo, está el secretario particular del presidente, Juan Sebastián Roldán. También está liderando este gabinete ampliado el presidente Lenín Moreno, obviamente, el ministro de Economía, Richard Martínez, el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien antes de entrar al Palacio de Carondelet decía que las medidas tomadas a nivel laboral están encaminadas a favorecer el trabajo y la equidad del trabajo entre los servidores públicos y servidores privados. Además, hace un momento, Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, salió del Palacio de Carondelet, pero antes de eso mantuvo una reunión con el presidente Lenín Moreno, a quien le propuso que se revise el decreto sobre los subsidios de la gasolina extra y el diésel. El presidente ha dicho que eso va a revisar, que el presidente de la República le ha dicho que lo va a revisar en este gabinete. Eso por el momento, compañeros contertulios. Leíamos algunas de tus publicaciones en redes sociales, Wilmer, que llegaban en buses militares hasta el Palacio de Carondelet. ¿Hay algún temor de que las protestas puedan llegar más cerca a las inmediaciones del Palacio? La verdad está bastante custodiado el centro histórico. Las inmediaciones del Palacio de Carondelet, de la Plaza Grande, están con vallas y con personal de las Fuerzas Armadas. Si hay un susto en los alrededores, gente, principalmente estudiantes de la Universidad Central, quisieron ingresar a la Plaza Grande, pero fueron impedidos. Incluso se botó gases lacrimógenos. En esa trifulca que se armó en la mañana, hace unos minutos, algunos periodistas y camarógrafos de los medios de comunicación resultaron afectados. Incluso hubo una reacción de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia lamentando estos hechos y pidiendo un poco de comprensión a la ciudadanía, el trabajo periodístico por este día que comenzaron las protestas por la paralización de los transportistas. Correcto. Wilmer, ¿ha habido alguna declaración en estos minutos de autoridades del gobierno sobre lo que está pasando en el país? ¿Algún tipo de evaluación en estos últimos minutos o no? No, hasta el momento no hay declaración de algún ministro ni secretario de Estado sobre, digamos, las decisiones que se van a tomar respecto a la paralización de este paro nacional. Al momento se realiza el gabinete ampliado. Yo me imagino, los medios de comunicación estábamos convocados a una rueda de prensa hace un momento, pero al parecer no se la va a dar todavía porque creo que no hay alguna decisión desde el Ejecutivo. Eso por el momento. Aquí adentro en el Palacio de Carondelet está la seguridad de los diferentes ministros, y afuera, a pesar de la lluvia, hay presencia de las Fuerzas Armadas que custodian las inmediaciones de la Plaza Grande y del Palacio de Carondelet. Correcto. Wilmer, muchas gracias. Valoramos muchísimo el contertulio y quien te habla, valoramos muchísimo tu gentileza de regalarnos estos minutos para informarnos. Un abrazo, amigo, y estaremos expectantes de lo que ocurra a nivel de decisiones oficiales en Carondelet. Muchas gracias. Muy gentil, Wilmer. A ti. Hasta luego. Gracias al colega periodista Wilmer Torres. A ver, voy a hacer una breve pausa. Hay que cumplir con compromisos publicitarios de nuestra estación, también en Majestad Televisión. Cumplimos y retornamos. No se vayan a desconectar de nuestra señal informativa porque tenemos todavía mucho para informar y mucho para comentar y compartir con ustedes. Procuraremos tener nuevos enlaces y además seguir actualizando la información sobre lo que está pasando en varios puntos de la geografía ecuatoriana y particularmente en las calles de la capital. Esto es Enlace Especial de A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM y Majestad Televisión. Volvemos, no se vayan. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet.
Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, seguimos. 12 horas con 7 minutos. Gracias. Esta es una transmisión especial de A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire, e igualmente Majestad Televisión para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Alertamos a nuestra audiencia, transmitimos por Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Nos acaba de pasar el dato la colega comunicadora María Belén Salazar, que se ha clausurado la sesión del pleno que se estaba desarrollando hoy. Me imagino que el término no es clausura, sino suspensión de esa sesión. La clausura se da cuando se ha agotado ya el orden del día de la sesión. Entonces entiendo que se ha suspendido el desarrollo de la sesión del Parlamento ecuatoriano que se estaba efectuando a esta hora justamente. Allí había una agenda específica, pero claro, hay un ambiente muy complicado, hay un ambiente enrarecido en el país. Hay un tuit de la colega periodista Fabiola Santana de TC Televisión. Ministro del Trabajo Andrés Madero dijo que están abiertos al diálogo con todos los sectores que protestan contra las medidas económicas. Entiendo, contertulio, que ha sido el único funcionario de la administración del presidente Moreno que por ahora se ha pronunciado en torno a este tema. Sí, como nos lo dijo hace unos momentos Wilmer Torres, colega periodista, quien está cubriendo en el Palacio de Carondelet esta reunión de gabinete ampliado. Andrés Madero ha sido el único funcionario del gobierno que tuvo acceso tuvieron acceso a los medios, ¿no? Wilmer también había subido, ya vamos más adelante a escuchar, tenemos listo el byte de Andrés Madero para escuchar qué fue lo que dijo el ministro de Trabajo. Pero a esta hora hacemos contacto precisamente con la Asamblea Nacional. Contertulio está Juan Cristóbal Lloret está con nosotros, él es integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, legislador Alexis Moncayo? Y quien habla, Fabricio Vera, les saludamos desde el informativo A Primera Hora de Majestad FM y Majestad Televisión en una transmisión especial. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de los acontecimientos derivados de las medidas económicas que ya están en plena vigencia, la expectativa respecto del envío del proyecto económico urgente que todavía no ha llegado a la Asamblea Nacional y las jornadas de protestas y movilizaciones que comenzaron la noche de ayer? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, asambleísta. Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo para ustedes en esta tarde ya. Fabricio, Alexis, mi saludo para la directa de Majestad, tanto en televisión como en radio. Miren, estamos muy pendientes y sobre todo preocupados y también indignados por lo que está pasando a nivel de las medidas económicas de ajuste que ha tomado el presidente Lenín Moreno contra el pueblo ecuatoriano.
y por supuesto la reacción que tenemos en las calles no es otra sino la que tiene un pueblo que ha sido afectado por un paquetazo de proporciones. Yo creo que este es uno de los más graves paquetazos que se han dado al pueblo ecuatoriano, quizás después de ese duro momento en la década de los 90, en marzo del 99, que se decretó el feriado bancario. Y por supuesto, aquí tenemos una reacción que es una reacción social que está plasmada en una serie de movilizaciones que se dan a lo largo y ancho de todo el país, precisamente porque la afectación es una afectación directa al bolsillo de los ecuatorianos. La medida que se ha tomado, sobre todo la medida de eliminar los subsidios y ponerlos a precio internacional, no es otra cosa que poder cumplir primero una receta del Fondo Monetario Internacional. No se olviden que el Ecuador ahora está sometido a su política económica en función de lo que establece este organismo multinacional. Que no solo hemos perdido la soberanía en el ámbito territorial con el portaaviones que quieren hacer en Galápagos, sino también estamos perdiendo la soberanía de carácter económica, porque esas son las imposiciones por el sometimiento que tiene el Ecuador. ¿Cuál es la vía o la salida, la solución a este conflicto que han desatado estas medidas económicas, asambleísta? A pesar de que ayer en horas de la noche y a través de su cuenta de Twitter el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha dicho que no van a ceder a las presiones y lo que ha denominado él chantajes de ciertos sectores, pero ahora mismo vemos que hay un conflicto social muy grave. Vemos que hay incluso enfrentamientos entre ciudadanos. No han sido solo periodistas los agredidos, han sido ciudadanos, han sido miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito quienes también han sido agredidos. ¿Cuál es la vía posible de solución a este conflicto que se ha desatado a partir del anuncio de las medidas económicas? Bueno, no hay otra salida. La única salida es que el presidente Moreno dé marcha atrás con respecto al decreto ejecutivo que firmó, en el cual elimina el subsidio que teníamos y pone a precio internacional en el ámbito de los combustibles. Y yo creo que eso, como una de las medidas que, sin lugar a dudas, va a poder poner un calma, sobre todo a nivel del ámbito social de los diferentes sectores que hoy se están manifestando. No son solo los transportistas, son los ciudadanos los que están en las calles, estamos en las calles, porque es evidente que el paquetazo que se ha dado al pueblo ecuatoriano tiene una serie de medidas que le afectan de manera directa al bolsillo de los ecuatorianos, pero también tiene una serie de beneficios para algunos sectores que son los que hoy realmente nos gobiernan. Aquí nadie se pierde, Alexis. Moreno no es el que está dirigiendo a los destinos de este país, sino por el contrario. Hay sectores económicos que están detrás del gobierno de Moreno, que son los que realmente disponen sobre ciertas acciones que tiene que realizar el gobierno nacional. Y una de ellas tiene que ver con estas medidas de ajuste y las posibles cambios o normativas que seguramente enviarán en un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Esos cambios y propuestas, según lo que se evidenció a través de la rueda de prensa, lo único que hacen es beneficiar a los grupos económicos, a ciertos grupos de poder que son los que hoy gobiernan este país. Dentro de esos grupos de poder tenemos a ciertos sectores importadores que son los que se benefician de manera directa. Entonces yo no entiendo cuáles son las lógicas con las cuales se maneja este gobierno nacional. Por un lado, en una ley anterior donaron 4.500 millones de dólares a estos sectores empresariales, pero por otro lado no están haciendo pagar el ajuste de esas medidas a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, por supuesto, hay una indignación social. La única forma es que el presidente Moreno cambie ese acuerdo ministerial o derogue ese decreto presidencial y, por supuesto, tome el rumbo que debía haber tomado este país, porque no solo se queda ahí. Ustedes revisan el plan de gobierno de Moreno, que fue presentado en el Consejo Nacional Electoral, se van a dar cuenta que en ninguna parte de ese plan de gobierno tenía o estaba dispuesto a la posibilidad siquiera de poder hacer una serie de medidas que se han hecho durante estos últimos 2 años. Entonces aquí hay evidentemente una incoherencia total con el plan de gobierno que ganó las elecciones, un sometimiento al Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo la única forma, el único camino que yo encuentro es retomar el rumbo de lo que significó esa propuesta, ese plan de gobierno. A ver, pero también, asambleísta Lloret, hagamos una mirada retrospectiva, porque en estas horas
Se ha posteado en las redes sociales, se ha hecho viral un extracto de alguna declaración que hizo el entonces presidente Rafael Correa en un enlace ciudadano de los sábados, en donde hablaba sobre las distorsiones que tienen los subsidios. Es decir, yo no sé y quisiera su opinión si en efecto en algún momento había que hacerlo, había que tomar esa medida. Tal vez no en este momento, creo que estamos claros en que este no era el momento por la situación de recesión, por el enorme desempleo que tenemos. Hay una masa de trabajadores que se han quedado sin empleo y que han buscado el subempleo o simplemente no tienen trabajo. O sea, las condiciones económicas no son las más adecuadas. Pero digo, ¿en algún momento había que tomar la decisión o no? Le pregunto, asambleísta Lloret. A ver, Fabricio, algunas reflexiones con respecto a lo que usted nos plantea. Claro, en algún momento en el gobierno de la Revolución Ciudadana, sobre todo cuando tuvimos una crisis, sobre todo del sector externo, con una caída del precio del petróleo a menos de $20 el barril, con un terremoto de cerca de 8 grados, lo que buscábamos era una serie de opciones que se barajaron en su momento. Pero no tomamos precisamente ese camino porque sabíamos que tenía un efecto dominó en la economía y más aún con ese grave momento que estábamos pasando, no podíamos haber tomado esa medida y tomamos una alternativa diferente, que eran diferentes líneas de crédito, que era un endeudamiento que nos permitía salvar ese difícil momento en el año 2014, 2015, 2016. Y tanto es así que logramos sobrellevar ese momento que, si ustedes revisan la economía, cuando dejamos el gobierno en el año 2017, tenía crecimiento sobre el 3%. Entonces, son momentos distintos y son alternativas que uno puede en un momento determinado elegir. Pero en este preciso momento esa no es una alternativa viable, más aún con la situación que tenemos en el país y asumiendo que no ha habido ningún otro factor exógeno, digámoslo así, que nos permita tomar ese tipo de medidas tan radicales. Hace 4 años atrás, teníamos, insisto, un terremoto de cerca de 8 grados en la escala de Richter y teníamos un precio de barril de petróleo de menos de $20. Hoy las condiciones son distintas. Por el contrario, ha habido un ajuste positivo a nivel del precio. A ver, lo perdimos. Ahí. El petróleo, perdón, ahí estamos. Ahí estamos. Solo no se me un segundo vaya. nada más para poder activar. Leo está llamando al teléfono que no me llame. Ok, les decía que esas son una serie de acciones que se evaluaron en un momento determinado, pero la decisión no se tomó. Fuimos por otra decisión que nos permitió tener un camino mucho más viable y tanto es así que salimos de ese momento de recesión y encaminamos al país con crecimientos positivos sobre el 3%. ¿Cómo responder entonces en ese contexto, legislador Juan Cristóbal Lloret, las declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner, que desde mi perspectiva, no sé si el contratulio ya la vaya a compartir, pero hizo una comparación por lo menos desatinada? Dijo que en este momento se está enfrentando una consecuencia muchísimo más grave que la que nos dejó el terremoto de 2016 a propósito del supuesto mal manejo de la economía en el gobierno anterior. ¿Qué responder ante esa declaración de Sonnenholzner? Mire, los hechos son evidentes, estimado Alexis y pueblo ecuatoriano que nos escucha. Este gobierno lo único que ha hecho es cumplir con un sometimiento de su política económica ante el Fondo Monetario Internacional, cosa que en ninguna parte del país, en ninguna parte del mundo ha funcionado. Los mecanismos que utiliza el Fondo Monetario Internacional nunca han sido positivos para el desarrollo de las economías. Pero solo les voy a poner algunos elementos. Cuando nosotros salimos del gobierno en el año 2017 teníamos una deuda de $32 mil millones. Hoy este gobierno, luego de 2 años, se han endeudado más de $20 mil millones. Hoy la deuda supera más del 55% del PIB, es decir, alrededor de $55 mil millones. Es decir, ¿qué han hecho con esos $20 mil millones durante estos 2 años? Si nosotros teníamos el servicio de la deuda era alrededor de $3 mil millones, hoy el servicio de la deuda con Moreno anual va a ser de $5 mil millones. Es decir, nos endeudamos en cerca de $20 mil millones, pero a cambio no tenemos absolutamente nada visible, digamos, en obras, en infraestructura, en acortar las brechas sociales. Es decir, las medidas que se plantearon por parte de Moreno han sido medidas erráticas, erróneas, sin ningún norte. Lo que buscaban en su momento es quizás
tener una crisis o tratar de inducir a una crisis económica con una sola finalidad. Una finalidad que también está comprometida con el Fondo Monetario Internacional, que es ir a un modelo de ajuste del sector público, de reducción del tamaño. Eso perjudica sobre todo a las clases pobres, porque son las que se ven perjudicadas en el momento en el cual no se logra cubrir una serie de servicios que vienen por parte del Estado. Pero por otro lado, lo que se planteó con este nivel de ajuste o con este paquetazo es también someterse hacia una política de corte neoliberal, que significaba también dar paso a las privatizaciones, es decir, tratar de decir que lo público no vale, que lo público no funciona, y es eso que se plantea la posibilidad de ir hacia un modelo de privatizaciones. Otra parte fundamental del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Pero aquí hay un hecho que es importante y que vale la pena decirlo, Alexis y Fabricio. Si nosotros pensamos que estas son todas los ajustes que tienen que dar con respecto al Fondo Monetario Internacional, estamos equivocados, porque si ustedes revisan cuáles son las condiciones que firmó el Ecuador, yo les aseguro que hasta el 2021 también tendrán que ajustar impuestos, porque hay un compromiso sobre los 1.400 millones de dólares que tienen que ser incrementados a nivel de la recaudación, y eso todavía no se ha cumplido. Entonces son algunas cosas que el pueblo ecuatoriano tiene que conocer, porque este no es solo el último ajuste que tendrían que dar. Hay que ir un poco más hacia futuro. Hasta el 2021 el Ecuador se comprometió, dentro de ese sometimiento, a poder cumplir con una serie de requisitos adicionales que todavía no se han cumplido y tampoco no se están cumpliendo con estos ajustes que se han planteado por parte de Moreno. Correcto. Asambleísta Lloret, gracias por atendernos estos minutos. Queríamos una reflexión suya sobre el momento político, económico y social que vive la República. Muy amable, gracias. Muy amable, legislador. Gracias a ustedes, Alexis, Fabricio, por el espacio, y un cordial saludo a la audiencia de Majestad. Gracias a Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana. A ver, actualizamos alguna información. Ya mismo procuraremos hacer un contacto con el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar del Movimiento Creo, para seguir teniendo pues diversidad de criterios dentro del legítimo ejercicio de la pluralidad, de la diversidad en la libertad de expresión que practicamos en nuestro programa, en Majestad Televisión y en Majestad FM también. John Luis Bravo Cedeño nos dice: cerrada vía Junín Calceta en la provincia de Manabí. Daniel Ortega: Manta sin fuerza pública, no es correcto, pero algunos malos ciudadanos están pescando a río revuelto. Hace unos momentos el contertulio también leía un reporte que nos hablaba de saqueos en la provincia de Manabí. Nos preguntaba Raúl Núñez, contertulio: circula un video de policías agrediendo a un reportero de Diario El Comercio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Un equipo de Diario El Comercio ha sido agredido. Me parece que es Javier Estrella, me parece que es el nombre del colega. Sí, Javier. Sí, que estaba plenamente identificado con su carné de prensa y que fue golpeado en el piso incluso por miembros de la Policía Nacional. Rubén Darío Saltos nos había escrito: en Guaranda totalmente bloqueada las vías hacia las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Tiene conexiones justamente Bolívar con Tungurahua y Chimborazo, y también la vía hacia la costa, es decir, no se podría pasar hasta Balsapamba y luego hasta la provincia de Los Ríos, de acuerdo al reporte que acabamos de recibir por parte de nuestro oyente. El doctor Cristian Mestanza, también en sintonía de A Primera Hora, nos decía que está cerrado el paso en la autopista por el Puente 3. Así que hay problemas para llegar a distintos lugares de la ciudad. Por acá también tengo reportes, está cerrada la Ruta Viva. No hay cómo llegar por ahí hasta el aeropuerto de Tababela. Nos preguntaban si es que hay algún anuncio, la posibilidad de la salida de algún ministro del gabinete. Creo que por el momento el único confirmado es el de Humberto Cholango, ¿no? Que ayer en horas de la tarde ya circuló su carta de renuncia a la Secretaría del Agua. Es la única baja que por ahora han provocado, digamos, de alguna manera podemos vincularla, esta salida del gabinete ministerial, con el anuncio de las medidas económicas y de las reformas tributarias y laborales. Nuevamente establecemos contacto vía videollamada con Tertulio. Claro que sí, lo tenemos a Roberto Gómez Alcíbar para enlazarnos. Escuchamos hace minutos a Juan Cristóbal Lloret. Ampliemos las visiones. Escuchemos a Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta del Movimiento Creo. Legislador, bienvenido, buenas tardes. Alexis Mucayo y quien le habla, Fabricio Vela, les saludamos desde Radio Majestad FM y Majestad Televisión. Estamos generando un reporte especial del informativo A Primera Hora. ¿Cómo le va, legislador? Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fabricio, Alexis y a toda la gente que en este momento nos escucha. Un gusto estar aquí junto a ustedes. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cuál es su lectura respecto de lo que está ocurriendo ahora mismo en la República? Bueno, yo creo que tengo que iniciar solidarizándome con todos los periodistas que están siendo agredidos ya a estas alturas de manera sistemática por parte de la fuerza pública. Yo creo que esto es una muestra del Estado agrediendo a los periodistas para minimizar un hecho que tiene que tener respuestas por parte de del gobierno favorables hacia la ciudadanía. ¿Y qué quiere decir esto? Que si se ha eliminado los subsidios para transparentar los costos de los combustibles, lo que nosotros tenemos que exigirle al gobierno es que elimine todos los aranceles, el 100% de los aranceles a los vehículos de transporte público, a los vehículos de transporte comercial o transporte privado y absolutamente todos sus repuestos, baterías, llantas, aceites. Hay que compensar pensando en los ciudadanos para que el impacto sea menor en los ciudadanos. Nada de compensaciones intermedias, compensaciones completas. Y la liberalización de la comercialización de los vehículos eléctricos, yo creo que son medidas que puede entender la ciudadanía y que van a hacer que si por un lado están eliminando subsidios, digamos, metiéndole la mano al bolsillo a la gente, por otro lado, eliminen aranceles para compensar y hacer que la cuestión del sinceramiento de los costos sea coherente y transversal a la realidad que vive el Ecuador. Ahora, la pregunta, legislador, es, bueno, si bajan esos aranceles, necesitamos gente que esté en el mercado laboral, que esté trabajando para poder adquirir esos vehículos, pero si estamos permanentemente desvinculando empleados tanto del sector público como privado por las condiciones económicas que vive el país, difícilmente va a haber quien pueda adquirir esos bienes que van a entrar libres de aranceles a nuestro país. Y ese es el problema de y ese es el problema de lo tardía de la respuesta del gobierno. La medida de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, de bajar el impuesto a la salida de divisas, son medidas que debieron ser tomadas hace ya mucho tiempo. Cuando un gobierno desvincula gente, tiene que darle una alternativa que pueda ser contratada en el sector privado. Lamentablemente el retraso y la poca convicción del gobierno lo que tiene como resultado es que estas medidas que son favorables para frenar solamente pérdida de empleo, pues se va a haber suficiente tiempo, no sé si va a haber suficiente tiempo como para que pueda acoger tan rápidamente a las personas que serían desvinculadas. Yo creo que el Ecuador entero necesita una respuesta del gobierno rápida a los transportistas, que el Estado ecuatoriano y a los que el Estado ecuatoriano tiene que pensar en el bolsillo de los ciudadanos más que en el bolsillo del gobierno. Y además, yo creo que hay que rechazar absolutamente esto de que quieren confiscar un día de trabajo de los trabajadores de las empresas públicas. Ahí están los dos aviones presidenciales todavía, y ahí están las empresas que deberían ser administradas de una mejor forma, concesionándolas. Yo creo que día trabajado, día pagado. Nada de andar confiscándole los sueldos a los funcionarios públicos. Yo debo debo colegir, más allá, asambleísta Roberto Gómez, amigos y amigas que nos escuchan con Tertulio, que a esta hora y con el anuncio inicial de lo que podría ser el proyecto económico urgente del Ejecutivo, cuyo contenido no lo conocemos todavía, hubo un anuncio inicial en el cual se habló de decisiones de política pública que serán asumidas directamente por el gobierno del presidente Moreno, pero hay otras que deben llegar a la Asamblea. En el tema laboral, de lo poco que se conoce, yo debo entender que usted no luce tan convencido de eso. No sé si mi interpretación es correcta, asambleísta Roberto Gómez. A ver, en términos netos, aparentaría ser esto un buen paso en la dirección correcta, pero no se conocen los detalles. Tenemos que esperar a que llegue aquí la reforma
en general tributaria para ver qué es lo que está proponiendo el presidente. Yo sí tengo que decir, lejos de ser valiente, porque el presidente tenía solo la opción de subir el IVA o eliminar subsidios, es una decisión que no tiene ningún precedente dentro de los últimos 30 o 40 años, salvo en estos momentos. Y yo creo que la rigidez laboral lo que ha hecho es Creo que es mantener fuera del alcance un empleo formal de la gente que no tiene empleo. Hay que ver cómo llegan las reformas, pero tenemos que decirlo de esta manera: las reformas tenemos que esperar estrictamente a cómo lleguen. Hoy solamente sabemos lo que el presidente ha dicho, y del dicho a lo escrito puede haber bastante distancia. Oiga, legislador, hay una preocupación evidentemente sobre esta decisión de eliminar los subsidios y liberar el precio de los combustibles de la extra. El año pasado fue de la super y ahora también del diésel para el sector de la transportación. Hay una declaración de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que la postea la abogada y comunicadora María Josefa Coronel. Cintia Viteri ha dicho esta mañana: el gobierno acaba de subir el transporte público, esa es la verdadera medida. ¿A usted qué le parece esa declaración de la alcaldesa Cintia Viteri? Mire, a mí lo que me parece es que el gobierno tiene que eliminar los aranceles a los vehículos pequeños, medianos, de transporte público, de transporte comercial o de transporte privado, y eliminar absolutamente todos los aranceles, aceites, llantas, baterías y todo lo que tenga que ver con repuestos automotrices, para que la medida sea coherente. No es que le golpeas por un lado a la gente y por otro lado lo mantienes ahogado. Si eliminas los subsidios, eliminas los aranceles. Es la única medida que sería coherente y que puede ser defendida por una mayoría sensata dentro del Ecuador. Pero si se mantienen los altos aranceles que hay, que hacen que vehículos y repuestos cuesten el doble o el triple, que cuestan nuestros países vecinos, y se eliminan los subsidios, lo único que se está haciendo es golpear a la gente. Yo creo que la respuesta sensata y coherente de manera integral en el término del transporte va por ese lado. Cualquier otra cosa es burlarse de la gente. Ahora, ¿cómo hacer, legislador, para que estas reformas que van a llegar a la Asamblea no se tramiten en medio de un ambiente de cálculo político? Porque 2021 también parece bastante cerca. Y que finalmente eso no termine por influir en que se tome tal o cual dirección al momento de tramitar estas reformas tributarias y laborales. Mire, yo creo que aquí lo que cabe es la responsabilidad. Yo creo que estas reformas tienen que pasar por el Pleno de la Asamblea tiene que debatirlas. Las reformas no pueden simplemente dejar pintada a la Asamblea Nacional como se hace en la fiscalización. Y yo creo que aquí hay que asumir responsabilidades de en qué estamos de acuerdo y en qué no. Si el gobierno ha tomado, yo lo repito y hay que decirlo, si el gobierno ha tomado la medida de eliminar el subsidio a los combustibles, arropándola en una transparentación o un sinceramiento de los precios, solamente puede hacer lo mismo en términos a todo lo relacionado con la transportación pública, privada o comercial. Tiene que eliminar los aranceles 100% de los vehículos, de los repuestos, y liberalizar la comercialización de vehículos eléctricos. Y luego las reformas laborales tienen que hacerse no en el 2021, o las económicas tienen que hacerse pensando en los 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo el día de hoy formal y que tienen que sumarse a la fuerza laboral formal y tener un empleo. Y las personas que teniendo un empleo el día de hoy, pues lo ven en riesgo. Correcto. Asambleísta Gómez, gracias por el tiempo, muy amable. Queríamos conocer una reacción suya sobre la situación del país. Muy amable, gracias. Muy gentil. Gracias a Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta del Movimiento Creo. Actualicemos información. La periodista Sandra Cruz posteó hace minutos: manifestantes rompen cerco de seguridad. Es un video de cortesía que circula en redes. Es un video en el centro histórico de la capital. Me parece que esta es la calle Venezuela, en donde se rompió, creo que es de Venezuela, o el Olmedo, no estoy seguro, el Olmedo.
es la calle Olmedo. En el centro histórico de la capital se rompió un cerco y se evidencia el ingreso de manifestantes hasta las inmediaciones del Palacio de Carondelet. Igualmente, el periodista Jean-Paul Bardellini había colgado hace minutos un video. Protestas recrudecen en el centro de Quito y alrededores del Colegio Mejía, y ahí se ve pues con Tertulio las imágenes de estos enfrentamientos entre manifestantes en las inmediaciones del Colegio Mejía, incluso la utilización de bombas lacrimógenas por parte de los miembros de la Policía Nacional. Hay enfrentamientos a esta hora en las inmediaciones del Colegio Mejía, en el centro de la capital, manifestantes y la policía. Ahí hay pues los manifestantes intercambiando lanzamiento de piedras con las bombas lacrimógenas por parte de los policías. Sí, hemos visto el video que que ha posteado en sus redes sociales la colega Sandra Cruz, que da cuenta del rompimiento del cerco policial de parte de algunos manifestantes que están llegando ya. Creo que hay bastante estudiante también de la Universidad Central que está en estas manifestaciones, ¿no? Ya nos informa el flaco José Antonio Sánchez, bloqueo en la entrada de Cumbayá. Hay dificultades para poder llegar a Cumbayá y salir desde Cumbayá hasta el Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos fotografías también que circulan en redes sociales. Está bloqueada la ruta viva, es decir, hay dificultades para el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, que está ubicado en el sector de Tababela. Hay dificultades, sabemos, de pasajeros que no pueden abandonar la terminal y de personas que necesitan llegar a la terminal y que tampoco, evidentemente, han podido hacerlo, fruto justamente de lo que está pasando en el sector de la ruta viva. Una precisión nada más: Julio Estrella del Comercio y Daniel Molineros son los colegas periodistas que fueron agredidos esta mañana por parte de miembros de la policía. Daniel Molineros de la agencia API y Julio Estrella del Comercio. Tenemos una información adicional de la empresa de pasajeros de Quito. Mucha atención a los capitalinos. Ha informado a esta hora sobre la operación del sistema. Están habilitados en los circuitos del trolebús el C1 que enlaza el Labrador con el Ejido. Están suspendidos el C4 Colón Quitumbe, C2 Labrador Morán Valverde, C6 Recreo Quitumbe, C5 Ejido Carcelén, suspendidos. El único circuito del trolebús habilitado es el C1 Labrador Ejido. Circuitos de la Ecovía habilitados el E3 que enlaza la Río Coca con el Playón de la Marín. Están suspendidos el E1 que enlaza la Terminal Sur de Guamaní con Universidades y el E8 Terminal Sur Guamaní con El Ejido. Estaciones habilitadas del trole: Río Coca, Labrador, Playón de la Marín, Marín Central. Estaciones suspendidas: Guamaní, Recreo, Morán Valverde, Quitumbe, Carcelén. La empresa de pasajeros transporta a los ciudadanos con sus unidades de gran capacidad, dice el comunicado, para brindar el servicio frente a la paralización que vive la capital de la República. Ojo con ese detalle, que seguramente es información de utilidad para los oyentes, para los amigos que utilizan el sistema de transporte municipal. ¿Qué tenemos? Estamos ya con un contacto desde Tambillo, ¿no? Okay. Está nuestra colega periodista Gisela Garzón desde la zona sur. Esto ya es Cantón Mejía, ¿no? En Tambillo. Así que Gise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué reporte nos puedes entregar? ¿Cómo está la circulación en la zona? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Ya al momento, además de una fuerte lluvia, la congestión vehicular es terrible, así es que voy a dar la vuelta de mi cámara para que ustedes puedan ver y divisar de mejor manera cómo se encuentra la situación aquí. Esto es lo que estamos viviendo en este momento desde el sector El Murco, esto es en la parroquia de Tambillo, Panamericana E35. Hay un cierre en el sector del Murco, hay tema de llantas, podemos verlo desde lejos. El caos vehicular es evidente y está copada la vía. La gente opta por caminar, pero con la fuerte lluvia ha decidido hacerlo con menor fuerza, digamos, como hace unos momentos, porque le resultaba mucho más conveniente caminar de un sector a otro. Pero en el Cantón Mejía además existen otros cierres. Hay un cierre en la parte de Aloasí, hay un cierre en la parte de Uyumbicho, es la vía que se conecta entre Tambillo con el Valle de los Chillos. Hay un cierre Cutuglagua, que es el límite con Quito Sur, y hay un cierre además en el que les reporto en este momento. En horas de la mañana se cerró otro tramo de la Panamericana en la madrugada en el sector conocido como El Rosal, pero eso se levantó segundos después. El más fuerte y el más grave es esta Panamericana conecta con el sur del país y no
Y además, perdónenme, se me olvida, hay un cierre en la vía La Costa. En Aloa hay otra quema de llantas también y está cerrada el paso hacia la vía La Costa. ¿Has podido conversar a esta hora, Gise, con conductores, con transeúntes, con pasajeros que han tenido que hacer transbordo? ¿Cuál es, digamos, el criterio, la opinión? ¿Qué es lo que te transmite esta gente que está ahora ahí detenida con respecto a la situación actual y sobre las medidas económicas? Sí. En mi primera transmisión que hice para un medio de la localidad, para el periódico Tierra Grande, pude conversar tanto con afectados como con los transportistas. Los transportistas por su lado señalan que su medida es ya que tampoco estarían o sabrían que la gente no está de acuerdo con un es mantener el subsidio del diésel. Por su parte, los usuarios molestos fundamentalmente porque, especialmente en la ruralidad, las redes sociales no son precisamente la vía de comunicación como en las capitales. Y las personas que se mueven al trabajo en el campo, que es que muchas de la gente que está acá caminando no supo de esta medida, no se enteró del paro y por lo tanto al salir a sus actividades no pudo llegar a sus lugares de destino ni a sus trabajos. Así es que perdieron un día de trabajo y eso les molestaba. Por su parte, la Policía Nacional aseguraba que van a tratar de mantener tanto la seguridad vial como la seguridad en casas y en los barrios, porque los efectivos de policía en la zona del Cantón Mejía no abastecen para toda la población. Entonces hay impresiones divididas, digamos, en este sentido, pero bastante desinformación. Y las redes sociales también se han vuelto un espacio para poder dar a conocer lo que sucede. A muchas personas, especialmente en la ruralidad, no les sirve porque no les llega la información. Así es que inconformidad sí, porque el comentario general es sube la gasolina y sube todo. Muy bien, Gise. Estamos expectantes, te agradecemos este reporte muy valioso de lo que está pasando ahora mismo en la Panamericana Sur, a la altura del sector de Tambillo, que ya pertenece al Cantón Mejía. Gise, tú estabas tratando de llegar hasta Quito, no pudiste, ¿no? ¿Hasta dónde lograste llegar? No, aquí estoy estancada en Tambillo. De aquí no puedo avanzar porque además en el sur de Quito el problema es grave. Está cerrado el puente de Guajaló, está cerrado Guamaní, hay problemas en el Recreo, entonces tampoco se puede llegar por el sur y por el Valle de los Chillos tampoco, porque la General Rumiñahui también tiene cierres en diferentes puentes. Así es que quienes tratan de llegar desde el sur del país a Quito no tienen manera de hacerlo porque todas las arterias viales están cerradas. Correcto. Gracias, Gise. Muy Un abrazo, gentil, muy Gise. amable. Te agradecemos muchísimo. Buen día. Gracias a la colega periodista, comunicadora Gisela Garzón, conversando aquí en A Primera Hora sobre lo que está pasando en el sector de Tambillo, donde también hay cierre de vías y hay protestas. Carlos Vázquez nos escribe, con tertulios dice cerrada la avenida Simón Bolívar a la altura del redondel de Nayón en sentido sur-norte. En el mismo sentido, hace minutos me escribió José Antonio Sánchez, bloqueo en la vía alterna por Nayón que lleva a Cumbayá. Allí también hay unas fotografías de el bloqueo y obviamente la fila de vehículos que se ha armado en ese sector de la capital. Tenemos información oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Había reportado hace pocos minutos que hubo un accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar en el sector de Miravalle. Miren ustedes, otra cosa más que dificulta el tránsito. Igualmente, fotografías de lo que está pasando en la avenida Mariscal Sucre, túnel de San Roque, sentido norte-sur. Manifestantes que obstaculizan uno de los carriles. Personal operativo de la MT se ha movilizado hasta ese sector. Hubo presencia de manifestantes, hoy presencia de manifestantes en la Mariscal Sucre y Canelos, quema de llantas, sentido sur-norte. Mariscal Sucre y Guaynapal en dos sentidos. Ahí se puede ver justamente la presencia de manifestantes en fotografías. Cierres vehiculares en el sur de Quito en el sector del Pintado. Mariscal Sucre y Teniente Hugo Ortiz, Mariscal Sucre y Michelena, desvío hacia el sur. Avenida Rodrigo de Chávez, Maldonado, Alonso de Alguro, Mariscal Sucre hacia el sur. Hay dificultades en algunas zonas de la ciudad para poderse movilizar con tertulia. A esta hora nos dicen que un grupo de militares ha llegado hacia la zona de la Ruta Viva para despejar la vía. Andrés Reliche también nos comparte una fotografía de unos cajeros electrónicos de uno de los bancos completamente destruidos acá en el centro de la capital. Triste, ¿no? Lamentable, cualquier daño a la propiedad pública y privada en estos casos y el desborde de la violencia no se va a justificar jamás en este espacio, por más que tengan sus motivos, sus argumentos, sus razones para la protesta. Me parece que empezar a destruir tanto propiedad privada como espacios públicos no es la mejor vía. Que sea un debate de ideas ¿no? Que
y que se imponga la razón sobre todo. Estamos viendo imágenes lamentables, contertulio, insisto, de ecuatorianos, sean periodistas, sean estudiantes, sean transportistas, sea lo que sea, no importa a qué actividad se dediquen. Ahora estamos viendo imágenes de ecuatorianos enfrentados en las calles y ese no es el escenario que uno desea para un país que necesita trabajar, un país que necesita salir adelante por las mismas condiciones económicas complejas, difíciles que estamos viviendo y también por la crisis política. Y aquí yo creo no podemos dejar de mencionar, contertulio, hay una corresponsabilidad de parte de todos quienes son hoy actores políticos en este país. El gobierno que lleva ya más de 2 años al frente del Ejecutivo se ha pasado todo este tiempo mirando al retrovisor, culpando a Correa y al gobierno anterior de absolutamente todos los problemas que enfrenta el país. La clase política buscó una manera de establecer una vía de institucionalización, como la llamaron, que desde mi punto de vista ha resultado un fracaso. Ayer, por ejemplo, y esto es algo que se nos pasó mencionarlo en horas de la mañana, el CAL finalmente calificó, casi un año después, la solicitud de juicio político presentada por Lira Villalba en contra del Consejo de la Judicatura de Transición. Ese proceso establecerá si hubo o no hubo responsabilidades de carácter político de parte de los ex consejeros que fueron liderados por el doctor Merlo. Un consejo de transición que fue posesionado por el consejo liderado por Trujillo. Tuvimos un proceso electoral de marzo de 2019 absolutamente difícil, complejo, demorado, por el consejo electoral designado por el consejo transitorio de Trujillo. Ese consejo de Trujillo que no evaluó al contralor, que no designó un nuevo contralor, que llevó adelante un proceso de selección bastante turbio en el caso de la Fiscalía General del Estado. Entonces, todo este panorama, este escenario político que hoy estamos viviendo, creo que tienen que asumirlo todos quienes hacen política en este país, todos quienes auparon y todos quienes han estado empujando la tesis de, por un lado, la reinstitucionalización y todo lo que nos ha heredado actualmente el Consejo de Participación Ciudadana de Transición liderado por Trujillo. Ahora mismo vamos a escuchar las declaraciones del único funcionario de gobierno, Andrés Madero, ministro de Trabajo, a su ingreso al Palacio de Gobierno. Fue el único miembro del gabinete que pudo hablar con la prensa en horas de la mañana. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro. ¿No hay regresión de derechos con quitarles vacaciones y un día laboral? Estamos siguiendo el compromiso que tienen todas las personas en el sector público, en el sector privado. Todos estamos comprometidos con sacar adelante al país y vamos a trabajar en eso. Es un esfuerzo conjunto de pedirnos no solamente sacrificios, sino también tener un mejor país. Para eso están haciendo esas implementaciones arancelarias que ustedes han visto, rebaja y simplificación en tema de impuestos, ayuda al tema de emprendedores, herramientas laborales que permitan dinamizar la economía y generar mayor empleo, que es lo que todos quieren. Que ahora los estudiantes también. Esa era la declaración de... Otra vez nos encontramos con un escenario de las generalidades, ¿no, contertulio? Claro, porque no precisa nada, no especifica absolutamente nada. Y me parece a mí que en este momento, a esta hora, se impone que las autoridades del Ejecutivo hagan mayores precisiones sobre los anuncios que han generado. Yo decía ayer en este espacio de noticias, reflexionando sobre el anuncio del presidente de la República en torno a las medidas económicas, que me pareció que se mezclaron papas con peras. Es decir, se hablaron de cosas sobre las cuales el gobierno tiene la facultad privativa. Por ejemplo, la eliminación de los subsidios, la liberación del precio de los combustibles y el aumento de la gasolina extra, del Ecopaís y del diésel. Eso necesita otra cosa que no sea la emisión de un decreto ejecutivo. Pero también hubo anuncios respecto de la situación laboral, lo que pasa con los servidores públicos, sobre lo cual evidentemente hay temas que por su sensibilidad requieren una reforma legal y tiene que pasar esta por la Asamblea Nacional. Hay anuncios también tributarios sobre los cuales no tenemos certezas, no conocemos cuál va a ser la orientación que va a manejar el Ejecutivo. A esta hora, ratificar a la audiencia, el presidente de la República lidera una reunión de gabinete ampliado, conjuntamente con sus ministros y también con representantes de las otras funciones del Estado. Gracias al colega comunicador, periodista y amigo Álvaro Samaniego Ponce, me envía información de lo que publicó además Diario La Hora. Docentes, estudiantes y empleados de la Universidad Técnica de Cotopaxi bloquean la vía en La Tacunga. Hay también protestas en la provincia de Cotopaxi, particularmente en la Panamericana,
que enlaza pues el centro del país con las provincias de Pichincha por un lado y también con la provincia de Tungurahua hacia el sur de la República. ¿Qué más tenemos por acá? Decía, tenemos expectativas sobre lo que está pasando ahora mismo en el Palacio de Carondelet. La ex asambleísta Pamela Falconi nos compartió hace minutos unas imágenes de las protestas en la ciudad de Babahoyo, el cierre al nivel del Paseo Shopping en la ciudad de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. ¿Qué más tiene Contertulio por ahí de información? Nada, ratificar nuevamente en la zona de la Ruta Viva, acá en el nororiente de Quito. Hay muchas inquietudes sobre eso. ¿Qué está pasando ahí? Han llegado ya militares, nos reportan con fotografías. Hay por lo menos 2 buses y un camión repleto de militares que ha llegado hasta la Ruta Viva, me imagino yo con el objetivo de despejar esta vía que conecta a la ciudad de Quito con el aeropuerto de Tababela. Esas, digamos, son las complejidades con las que te encuentras cuando el aeropuerto está lejos de la zona urbana de la ciudad, como es este caso. Tienes que transitar por vías como la Ruta Viva o como la E35, y en este caso la Ruta Viva estaba bloqueada. Ojalá, sobre todo para quienes tienen la necesidad de viajar. Mira tú, mi cuñado tenía que viajar hoy a las 14 horas hasta Indonesia. No llega al aeropuerto. Y todavía no puedes llegar, ¿no? No sé si habrá hecho sí, el cheque en horas de la noche a través de internet, pero... Sí, pero igual. O sea, imagínate, Claro. En un vuelo internacional, aunque hagas el check-in, tienes que estar al menos 2 horas antes en el aeropuerto por las dificultades para pasar a migración y luego a la sala de preembarque. La colega periodista Cristina Cabezas también nos reporta una información. Red Ecuatoriana de Médicos y Enfermeras se suma a la paralización. Hay un comunicado. Mediante el presente comunicado queremos dar a conocer a la opinión pública que como Red Ecuatoriana de Médicos Generales y Enfermeras nos unimos a la resistencia nacional contra las nuevas medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. A su vez hacemos un llamado a todas y todos los médicos y enfermeras a nivel nacional a unirse y formar parte de un frente de acción para hacer escuchar nuestra voz. Haciendo uso de nuestro legítimo derecho a resistir, apoyamos todas las medidas a tomar por los distintos frentes en oposición a las medidas anunciadas. De no ser escuchados, la red llamará a los salubristas del país a un paro nacional. Este es el anuncio que se ha generado por parte de la Red Ecuatoriana de Médicos y Enfermeras. Igualmente, recibo pues información hoy a las 16 horas. Hay una convocatoria del Frente de Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Imbabura. Justamente convoca a todas las organizaciones sindicales y sociales de la provincia de Imbabura, así como a los trabajadores públicos y privados, a participar en el paro nacional. Hoy tendrán una concentración a las 16 horas con 30 minutos en el sector de Chorlaví. Esto será en la provincia de Imbabura. Igualmente me informan que a las 16 horas en punto, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro se va a concentrar en el Banco Central del Ecuador para justamente dar cuenta de lo que está ocurriendo en ese sector y, claro, la visión de lo que ellos consideran un rechazo a la política económica impulsada por el gobierno del presidente Lenín Moreno. La cuenta de Diario El Universo informa, y los periodistas que están apostados ahora mismo en el Palacio de Carondelet han entrevistado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Cristian Cruz ha pedido al presidente Lenín Moreno revisar el decreto 883 y focalizar el subsidio. Dice que Gabinete Ampliado estaría revisando esta opción para terminar con el paro. Esto publica la cuenta de Diario del Universo. ¿Qué le parece? Yo sigo insistiendo, la cuenta de Twitter del ministro de Finanzas, Richard Martínez, ayer uno se encontraba este mensaje: las decisiones de nuestro presidente Lenín Moreno son determinantes para el presente y futuro del Ecuador. Vamos a defenderlas con la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Yo, de parte por lo menos de Martínez, que ahora mismo es quien está liderando el frente económico del gabinete del presidente Moreno, no encuentro posibilidad alguna de que se pueda recular en cuanto a el contenido de este decreto. Ahora, una de las posibilidades sería nuevamente volver a ceder a, no digamos las presiones, pero sí los petitorios de los dirigentes de la transportación, ¿no? Puede ser a través de la entrega de tarjetas con cupos para determinados galones o litros de combustible, con Tertulio, que era
un asunto que venía ya dialogándose en el pasado con el anterior consejero presidencial Santiago Cuesta, que es algo que me parece quedó ahí como pendiente. Ahora, la postura de los transportistas, lo decíamos hoy en horas de la mañana, es también para sentarte y ponerte a analizar, ¿no? ¿Qué tan buen servicio brindan a la ciudadanía? ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio que dan como para que nuevamente las autoridades de gobierno puedan acceder a brindarles algún tipo de prerrogativa? Como lo decía la alcaldesa de Guayaquil, tú diste lectura al tuit, y como nosotros lo anticipábamos no solo hoy en la mañana, sino ayer también, a quienes ahora mismo ubicas en una situación incómoda es a los gobiernos locales, que van a tener que sentarse a dialogar nuevamente con los transportistas para ratificar en algunos cantones donde ya se revisó la tarifa del pasaje, o posiblemente también analizar el alza o el incremento de la tarifa. En Quito llevamos más de 13 años con los 25 centavos el precio del pasaje congelado. Ahora mismo podría esta convertirse incluso en una posibilidad, ¿no? En una puerta abierta para que los transportistas finalmente logren un acuerdo con el municipio y se concreta el incremento del pasaje. Claro, déjame enviar un saludo a mi querido amigo a los años, querido amigo y colega Ronnie Smith, que nos escucha desde la ciudad de Guayaquil. Y ya nos dice, eso de las tarjetas ya no lo creen, a los taxistas todavía no les dan. Sí, o sea, lo de las tarjetas... Era una de las ofertas que hizo Santiago Cuesta, ¿no? Claro. Sí, es así. Y eso no se concretó. Para dejar de lado el tema del diésel y para mantener la extra en 1.85, se habló del tema de las tarjetas y eso no se concretó. O sea, no tengamos la memoria ahora, corta. ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía, con Tertulio? Y ahí, porque el paquetazo ahorita, como está para todos, ¿no? Sí, para todos. Está para todos del gasolinazo. ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía si es que mañana o más tarde hoy el gobierno, por la presión que se está haciendo en las carreteras y en las vías, cede a los pedidos de los transportistas y decide mantener el subsidio para ellos y para el resto de ciudadanos no? ¿Cómo reacciona ahí la ciudadanía, no? Creo que es un momento bastante difícil, muy complejo y que requiere de un liderazgo fuerte, ¿no? Y de ahí habrá que ver también cuál es, digamos, la postura que adopte César Litardo, presidente del primer poder del Estado, que es la Asamblea. Claro. Que quisimos generar un contacto con el presidente de la Asamblea y se nos ha comunicado que por el momento no va a haber declaraciones y que por parte del titular de la función legislativa se va a emitir un comunicado en torno a la situación política, económica y social que vive la República. Y a propósito de un mensaje que acabamos de recibir, a ver, oyentes, televidentes, no perdamos la perspectiva, de parte nuestra, de parte de estos medios, de Majestad FM y de Majestad Televisión, de parte de quienes hacemos el informativo a primera hora, ustedes no van a escuchar. No escuchan ahora, no escucharon ayer, ni escucharán mañana voces que arenguen a la gente a salir a las calles a protestar, a tumbar gobiernos, a destruir la propiedad privada o a destruir los bienes públicos. Ese no es nuestro rol, señores. Ese no es nuestro rol. Nosotros, en el ejercicio de la libertad de expresión y de la opinión, tenemos una forma de pensar, con la cual probablemente muchos de ustedes comulgan y otros no tanto. Sin embargo, nos escuchan y eso es lo legítimo. Y procuramos informar desde las diferentes aristas de la noticia. Pero nosotros no somos actores políticos. Creo que no hay que perderse y yo le pido a la audiencia que no se confunda. Ese es un momento grave. El que hoy estamos viviendo es el momento más grave desde que Lenín Moreno asumió el poder el 24 de mayo del año 2017. Justamente este momento a todos, pero sobre todo a los periodistas nos pone a prueba y a los medios nos pone a prueba. Felizmente aquí en este espacio tenemos la posibilidad de informar, tenemos la posibilidad de captar pues declaraciones de los diversos actores de la vida pública. Tuvimos un representante de la Revolución Ciudadana hace minutos, luego conversamos con Roberto Gómez Alcíbar, hemos actualizado información con reportes de colegas periodistas, tanto en la Panamericana Sur cuanto en el Palacio de Carondelet. Ese es el rol del periodismo. Y estos minutos nos hemos tomado para actualizar la información, pero al mismo tiempo para demandar, para exigir, para sugerir, para plantear a ustedes mesura. Porque claro, pierde un ecuatoriano, perdemos todos con Tertulio. Desde luego, yo suscribo absolutamente tus palabras. Ese es nuestro rol es el de informar, el de comunicar. De hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo es una transmisión especial. Con la gentileza de los directivos de la radio nos han permitido llevarles a ustedes este espacio para que se puedan informar de lo que está sucediendo. Más sencillo hubiera sido
agarrar nuestros trapos e irnos a la casa. Pero estamos aquí, estamos informando. Nuestro deber, nuestra misión no es arengar ni es incentivar a la protesta. Cuidado con eso. Nosotros no somos activistas políticos. Si lo que quieren es un periodismo militante, me imagino yo que hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones, para eso está el zapping, pueden buscarlas. Pero aquí no van a encontrar activismo político. Aquí lo que queremos es hacer una reflexión permanente de los hechos. Somos críticos con absolutamente todos los actores políticos de este país, porque creo que ese además es nuestro deber y nuestro rol fundamental, no casarnos con nadie. Y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que a alguna gente también le molesta. La tibieza de los contertulios les molesta a ratos, pero nosotros no estamos aquí para agarrar la bandera de ningún partido ni de ningún gobierno. De acuerdo, bueno, les enviamos un abrazo, gracias, hemos contado con muy buena audiencia y buena recepción a través de la señal de radio, la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo y nuestra transmisión del Facebook Live. Ya está lista en Santo Domingo la doctora Lady Carrera Talledo para informar a través de El Informativo Segunda Emisión en Majestad Televisión. Acá también DJ Line para seguir con la música. Un abrazo para todos. Mañana, Dios mediante, estaremos a las 6 horas generando noticias a través del Informativo a primera hora y obviamente cuando la noticia lo amerite. Muchas gracias. Disfruten de su almuerzo. Buenas tardes. Fuerte abrazo. Nos encontramos mañana a 6 en punto. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.